Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el enorme placer de estar con Rosario Raro. Rosario Raro López, Segorbe, 1971, es escritora española y profesora de la Universidad Jaume I. Estudió en la Universidad de Valencia, donde se licenció en Filología Hispánica. Vivió desde 1996 hasta 2001 en Lima, Perú, y escribió allí gran parte de su obra. Tras asistir al curso que impartía Alonso Cueto en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se especializó en escritura creativa. Cuando regresó a España realizó un posgrado en Pedagogía por la Universidad de Valencia, y se doctoró con acento agudo por la Universidad Jaume I de Castellón. Su tesis Los textos expandidos, la forma de la escritura tecnológica. Un análisis pragma estilístico del entorno comunicativo de los blogs, fue leída en 2012. Es profesora asociada de la Universidad Jaume I, donde imparte las asignaturas de Lengua Española y Lengua Española para traductores. Dirige el aula de escritura creativa de esta misma institución desde 2006, y ha impartido cursos y talleres en universidades y centros culturales. Ha realizado una labor pedagógica y de divulgación de la literatura mediante conferencias y participación en jornadas, congresos y simposios. Es coordinadora de los clubes de lectura del ámbito cultural de El Corte Inglés en Valencia y Castellón, y colaboradora del programa Leer te da vidas extra, del Ministerio de Cultura y Deporte. Ha publicado en la editorial Planeta las novelas Volver a Canfranc, 2015, La huella de una carta, 2017, y Desaparecida en Siboney, 2019. También es autora de ensayos y relatos, algunos premiados. Ha combinado la creación literaria con diversos artículos académicos sobre narratología, literatura, lengua y lingüística y la colaboración en medios de comunicación españoles. Es la editora de varias antologías y compilaciones de relatos y poesía en las que reúne los mejores textos de los alumnos en sus talleres de escritura. Sus reconocimientos más destacados son: 2001 Premio Relatos Cortos Ciudad de Huelva, 2002 16 Premio de Cuentos Max Aub, 2002 Segundo Premio Cruzando Culturas de Badajoz, 2002 Premio Magda Portal del Ministerio de la Mujer de Perú, 2021 Premio Mejor Experiencia Turística de Aragón, por la novela Volver a Canfranc, 2022 Premio Aragonés de Año por la novela El cielo sobre Canfranc concedido por la Asociación Provincial de Librerías de Huesca. Entre sus obras cuenta con novela, ensayo, relato y poesía, novelas. Volver a Canfranc, 2015, 16 ediciones. La huella de una carta, 2017. Desaparecida en Siboney, 2019. El cielo sobre Canfranc, 2022. 3 ediciones. Ensayo, Canfranc, historia de una estación. Editorial Planeta, 2015. Relatos, Carretera de la Boca do Inferno. Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Publicaciones, 2002. Perder el juicio. Fundación Max Aub. Serie Premios, 2003. Desarmadas e Invencibles. Editorial Talentura, 2014. La llave de Medusa. Editorial Hipálage, 2012. Microrelatos. Poesía. Puerto Libertad. Unaria Ediciones, 2014. Ahora vamos a escuchar un fragmento de Volver a Canfranc. La historia olvidada de una estación mítica que cambió el curso de una guerra. Estación de Canfranc, Huesca. Martes, 16 de marzo de 1943. Faltaban pocos minutos para las 4 de la madrugada, y de forma automática, sin pensarlo, en un intento inconsciente de buscar el refugio que siempre proporcionan las costumbres, Laurent Just, jefe de la aduana internacional de la estación de Canfranc, encendió una cerilla y su llama escasa lo iluminó. Just tapó el resplandor con su espalda para que, afuera, los guardias no percibieran el menor indicio de su presencia.
Sin embargo, él los intuía muy cerca. En el centro de su imaginación, cada sombra vestía abrigo alemán. Escuchaba amplificados los 1000 sonidos mínimos que componen la noche como heraldos que anunciaban su detención. Acercó el fósforo al fogón para prepararse un café angoleño. Mientras esperaba, no dejó de mirarse el reloj de pulsera. Apenas se acercó la taza a los labios, se dio cuenta de que no le era posible tomarla y la abandonó sobre el banco de la cocina. Los soldados estaban apostados a ambos lados de la entrada del vestíbulo de la terminal, a escasos metros de la puerta de su vivienda, y de ninguna manera debían advertir que estaba en pie 1 hora antes de lo habitual. Just recorría a tientas aquel interior burgués con el que se sentía premiado por el desempeño de su cargo, pero que entonces le daba igual. Muebles de maderas valiosas importados de las colonias, ánforas de metal labrado recubiertas de plata con la única función de decorar. Pasó bajo la lámpara de cristales de Bohemia, ciega en aquel momento, pero que cuando se iluminaba en el centro del salón, mostraba sus piezas talladas de forma que cada una parecía una urna que contuviera paisajes. Canfranc era su segundo destino español, ya que antes había pasado unos años en Irún, acompañado también de su familia. Su mujer, Arlette, y sus 3 hijos, la mayor, Maud, la mediana, Solange, y el pequeño, Auguste. Entró en el dormitorio principal. Además de no alertar a los brigadistas bávaros, tampoco quería despertar a Arlette. Sentía en sus oídos un zumbido tan inaguantable que le producía mareos. Se acercó hasta una mesa que era a la vez tocador y escritorio, y después de apoyarse sobre su tabla, sacó de allí la llave para abrir el armario que contenía el cuadro de luces. La guardaba por encargo del jefe de estación, quien se la había encomendado por ser el que permanecía día y noche en aquellas instalaciones. La apretó con fuerza. Era el amuleto que le ayudaba en sus objetivos. Volvió al pasillo. Según la época del año, los búcaros abrazaban lilas, flores de jazmín o nardos, y en aquel momento olía a primavera. Acarició al pasar el piano de cola negro marca Steinway, lacado, con adornos de hojas que salían de sus vetas, como si se despidiera de él. Lo había seguido en todas sus mudanzas, igual que los libros y los cuadros. Just sentía la boca muy seca y la mandíbula enclavijada, como si bajo las orejas tuviera 2 bisagras oxidadas y frías. Siempre había creído que en ayunas mantenía la mente más despejada, pero esa noche no le servía de nada porque le asaltaban imágenes terribles de cadáveres descuartizados bajo las bombas, de botas solitarias abandonadas con la pierna que resguardaban dentro, sin el resto del cuerpo. Quiso evocar otros lugares, los de su Bretaña natal. Pensó en su madre y como resultado de la tensión sonrió apenas 1/10 de segundo, al recordar que muchos les decían que su mayor parecido radicaba en la tozudez de ambos. Entonces notó debajo de la lengua la saliva muy amarga. Necesitaba la normalidad que le proporcionaba el aroma de los croissants, asomarse a la ventana del horno para verlos henchirse y brillar frotados de mantequilla. Quería llegar con vida hasta aquel mediodía y que lo honrara el olor del laurel y el pescado de la sopa bretona, del Jukkerg, de la crema de avena o del cocido escapándose entre las tiras de la cortina. El pánico lo remitía a lo más primitivo, pero también a lo más necesario. Este es el book trailer de la novela La huella de una carta publicada en el 2017. Hola amigas, seguidoras fieles de este consultorio radiofónico que nos congrega asiduamente alrededor de las ondas. Un saludo muy especial para todas. Querida amiga, le escribo porque no tengo a nadie más a quien dirigirme. El motivo de mi carta es el siguiente. De la forma más accidental que usted pueda imaginarse, he sabido de un asunto tremendo a través de las palabras de un amigo. Con este señor tengo el mayor grado de intimidad que puede haber entre un hombre y una mujer. Usted ya me entiende. Es alguien muy poderoso. Solemos vernos una vez a la semana. En esta ocasión yo llegué antes que él a nuestro nidito y me quedé dormida, hasta que entre sueños escuché unas frases impactantes. Fueron tan terribles los detalles que de forma inmediata me despejé.
Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Rosario Raro. Nació en 1971 en una ciudad de gran relevancia histórica, Segorbe. Escribe desde los 7 años porque descubrió que con esta actividad se sentía muy libre y feliz. Comenzó a presentarse a concursos literarios muy pronto y por eso ha ganado tantos. Porque probó suerte en muchos. Sus primeras publicaciones fueron una serie sobre leyendas. Del Alto Palancia en la revista Agua Limpia a los 14 años. Como desde tan joven tuvo muy clara su vocación, a los 18 comenzó a estudiar filología. En la Universidad de Valencia. En 1996 el destino le llevó hasta Lima, la capital de Perú. Allí supo que siempre hay otras formas de hacer las mismas cosas. Cuando regresó en 2001 se presentó al Premio de Relato Ciudad de Huelva y ganó. Aquel fue un momento decisivo en su vida porque animada por este triunfo, decidió dedicarse profesionalmente a la literatura ya que la cuantía de este galardón se lo permitía. Al menos por unos meses. Desde entonces, pasó por todas las fases editoriales posibles. Publicación por instituciones que habían premiado sus obras, autoedición, coedición, edición. Hasta que llegó a Planeta con su novela Volver a Canfrán en 2015. Siempre dice que en su biografía las siglas AC significan antes y después de Canfrán. Hola Rosario, cuéntanos un poco sobre ti. Naciste en Sagunto. Un pueblo que culturalmente tiene mucho significado. ¿Ha influido esto en tu labor de escritora? Hola, muchísimas gracias y bueno, encantada, como me Yo puedes estoy convencida, ¿no? Además de que estéticamente yo creo que vivir, ¿no?, en un sitio pues tan mágico. Sí, y además que, bueno, arquitectónicamente pues impone y claro, y hay muchísima labor cultural, ¿no? Entonces es como que eso se asimila como que es algo habitual. Y esa relación entre las personas que escribimos, pues los pintores, los escultores, pues creo que en vez de vernos como bichos raros, ¿no?, o perros verdes. Como escritora tenemos entendido que has vivido todo el recorrido para la publicación de tus trabajos. Desde la autopublicación, pasando por la coedición y ya finalmente la edición tradicional. ¿Hasta este punto de publicar en algún momento dudaste de si publicar realmente tus trabajos? Mira, yo creo que ahí realmente es donde se mide, ¿no? Pues una persona a la que le gusta escribir, como la frase de Ray Bradbury, ¿no?, que decía: elige una habitación de tu casa, proponte empapelarla con cartas de rechazo. Y bueno, yo en mi caso pues no ha sido una habitación, pero para un armario ropero sí que me hubiera dado, ¿no? Y claro, yo creo que está muy bien ver toda la cuestión editorial desde todas las perspectivas, como ha sido mi caso. Claro, no es nada extraordinario porque tú sabes que quienes nos dedicamos a esto, pues ese suele ser el trayecto habitual, ¿no? Desde los primeros libros en colaboración, Sí. Y yo pues ahora le estoy muy agradecida a quienes me dijeron que no me iban a publicar porque, no sé, prefiero haber salido y haberme dado a conocer con una novela como Volver a Canfrán que con algunos intentos anteriores que no sé si llamarlos novelas siquiera, ¿no? ¿Tú desaconsejas a los escritores autopublicarse o coeditarse? Explícanos por qué. Yo a lo que me refiero con eso es que yo en todo momento sabía a qué estaba jugando, ¿no?, por decirlo de alguna forma. El caso de la autoedición fue porque hacíamos unos libritos pues editados con una calidad extraordinaria, tanto de portada como de maquetación, etcétera, etcétera, y era para regalarlos a nuestros seres queridos, pues a imagen, exacto, ¿no?, a imagen y semejanza de lo que hacía Max Sau con el Correo de Euclides, que era una iniciativa bastante similar. Luego tenía unos relatos muy breves, ¿no?, La llave de Medusa, que eso fue una coedición, ¿no?, entre la editorial Ipalaje de Sevilla. Y luego ya mi primera experiencia editorial fue con Talentura de Madrid, o sea, ya era una editorial de verdad, especializada en relato, pero claro, yo me
Me refiero sobre todo porque como yo estoy en contacto con muchas personas que escriben, ¿no? Que son pues que hay muchísimas estafas, o sea, hay muchas personas que juegan con los sueños de los demás y entonces pues yo, claro, cuando reciben esos correos de me ha encantado tu novela, dame 3.000 euros y te la publico, en otros términos, pues claro, yo digo que no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de que pues alguien valore nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, ayer por curiosidad hice el cálculo de las horas que me había costado escribir Volver a Canfranc y me salieron 8.500 horas. Claro, eso tiene un valor. Yo creo que tenemos que ser nosotros mismos los que comencemos por no regalar nuestro trabajo. A veces los escritores enviamos muchas novelas a editoriales y son rechazadas. Y la gente se desilusiona y autopublica. Tú dices que los concursos son la vía perfecta para publicar. Que sí que es una vía, ¿no? Porque, claro, es como una forma de ponernos a prueba objetivamente. O sea, en mi vida literaria lo que funcionó así fue el Premio Ciudad de Huelva, que, claro, a mí que en la otra punta del país pues me dieran ese premio pues tan prestigioso, ¿no? De relato tan bien dotado, ¿no? Porque estamos hablando de 1 millón de pesetas en 2001, entonces era pues mucho dinero. Y claro, y yo veo que eso es como que nos aporta objetividad, ¿no? Por parte. Mucha gente de este mundillo literario y que no conoce tu trayectoria comenta que tuviste mucha suerte para poder publicar y encima con Planeta, y sin embargo se han cumplido 30 años desde tus inicios. ¿Qué les dirías a estas personas? Claro, pero tú lo has dicho. Yo creo que cuando alguien me dice es que has tenido mucha suerte, ¿no? Es porque se cumple lo que decías al principio de que no conoce mi trayectoria. Claro, pues lo que me preguntabas antes es que yo he estado 30 años sin que nadie me publicara. Y yo no me planteaba, no sé, será porque no interesa, porque yo creo que tenemos que escribir en cada momento lo que a nosotros nos apetece, porque si escribimos siguiendo las modas pasan y nosotros nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, que yo creo que ha sido pues la culminación lógica de un proceso. Llega un momento que los resultados son inevitables. ¿Y cómo transitaste esas 3 décadas? ¿Llegaste a perder la esperanza? Es que yo creo que no solo en la escritura, en la vida en general tenemos que disfrutar el día a día, ¿no? Tenemos que pasárnoslo bien, no sé, yo por ejemplo ahora estoy disfrutando de tu compañía, y no sé, pues cuando mañana esté haciendo otras cosas lo pensaré. Entonces para mí cuando lograba plasmar la idea que yo tenía, o en una escena, en un poema o como fuera, a mí eso ya me producía tal satisfacción y tal felicidad que era como un subidón, ¿no? Y luego pues de vez en cuando ganaba algún premio literario, que eso era un balón de oxígeno también. Y luego sobre todo pues como te digo siempre me quedo con las personas a las que os he conocido gracias a esto. Para mí sois mis premios literarios, ¿no? Es decir, yo gracias a escribir me he relacionado con personas muy afines que piensan y sienten como yo. Y no sé, eso me ha completado también. Si usamos términos futbolísticos para definir el éxito de Volver a Canfranc, tu primera novela, publicada por Planeta, podríamos decir que metiste un golazo por toda la escuadra y desde tu campo. Bueno, hay una referencia, ¿no? Hay un escritor, Andreu Martí, que a mí me gusta mucho, que él dice que para ponerse a escribir se pone primero los mejores goles de la liga y que eso le anima mucho, ¿no? Le da mucha energía y ya se lanza. A ver, yo creo que en este caso la novela de Volver a Canfranc salió en un momento muy oportuno. Yo cuando la estaba escribiendo no era consciente de que en 2015 se cumplía el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues bueno, encajó, ¿no? Parece que había muchas personas esperando. Y claro, lo que pasó es que yo me he dado cuenta que eso a la hora de escribir está muy bien porque, a ver, a mi novela, a Volver a Canfranc, han llegado personas
desde distintos temas, ¿no? Por una parte, el tema que te decía, la Segunda Guerra Mundial, con tanto el tema militar como el tema judío, también el tema ferroviario y Canfrán, ¿no? Que es un lugar pues con mucha potencia evocadora y mucho magnetismo. Entonces, claro, pues tú sabes que esto de escribir es como la botella del náufrago que la lanzas, pero hasta que no tienes respuesta, pues no sabes si a otros esa historia les conmueve tanto como a ti, porque es siempre una apuesta. Y claro, y yo he visto pues el desarrollo, ¿no? Cómo prendió la mecha, porque fue algo que se extendió. O sea, te puedo decir que durante los primeros 15 días se llegaron a vender 1000 libros al día. O sea, estamos hablando de una situación en la que solamente del 10% de las novelas que se publican en España se venden más de 2000 ejemplares. Claro, eso significa no solo estar entre el 10%, sino que cada 2 días mi libro ya va... Fue un fenómeno, pero bueno, lo mejor es que todavía dura, porque... Y claro, y a mí más que ser bestseller, que ya sabes que es un término muy controvertido, a mí me interesa no les gusta. Ser long seller, ¿no? Es decir, que ahora mismo puedas ir a una librería de aquí de Valencia y que mi novela esté ahí, 6 años después, cuando estamos hablando de que los libros se renuevan a una velocidad tremenda. A mí hay algo que me produce muchísima tristeza, y es que hay cajas que llegan a las librerías y ni siquiera las llegan a abrir. Y sigue siendo la obra que abre camino a las otras que le han seguido. No ha muerto aún. Ya esta es su 16ª edición y no solo eso, y se ha creado una ruta para recorrer los rincones de la novela. Imagino que contentísima. Pues sí, además me encanta, ¿no?, que comencemos hablando de los escenarios, porque bueno, en esta época que se habla tanto del poliamor, ¿no?, porque parece que estamos en una época menos hipócrita, al menos en cuanto a las relaciones personales, pues yo creo que está muy bien tener 2 corazones, como tú dices, pues uno en Canfrán, otro en Segorbe, que además son 2 sitios literarios y legendarios, ¿no? Y bueno, pues yo me siento como en mi casa en ambos, y ese magnetismo que ejercen, ¿no? En mi página web he puesto que Nacer en Segorbe imprime carácter, en una especie de broma con las letras y los tipos de imprenta, ¿no? Pero bueno, yo así lo considero. Una vida entera, más de 30 años dedicada a la literatura, ¿qué te ha aportado tú a ella? Pues mira, yo no me imaginaría a mí misma sin escribir, porque en mi caso, no sé, lo considero esencial. Y claro, lo que sucede es que, como tú has dicho, es una vida entera, porque yo llevo escribiendo desde que tengo uso de razón, desde, no sé si eso fue a los 7 o los 8 años o por ahí, pero enseguida descubrí que me lo pasaba muy bien, que era una actividad muy, muy divertida, muy asequible en todos los sentidos. Y entonces, como tú dices, pues sí, ha sido una tabla de salvación, porque cuando he estado mal me he puesto a escribir y después de escribir ya estaba bien, ¿no? Y claro, y por ejemplo, esta novela surgió precisamente del confinamiento, porque yo pensé el día 14 de marzo que me tenía que poner manos a la obra para borrar las paredes y para que el tiempo se me pasara más rápido y de forma entretenida. Y bueno, y lo que pasa es que lo que he conseguido hasta la fecha, si pensamos que llevo 35 años escribiendo en serio, es decir, desde los 15, y hacemos la suma y se sabe mi edad, pues entonces que, claro, además en mí coincide lo que es mi profesión con lo que es mi afición, con lo que es mi pasión. Entonces, claro, pues es como ser literata 24 horas al día, ¿no? Casi. Aunque ya nos has contado que El cielo sobre Canfrán nace en el confinamiento, ¿nace realmente ahí o nace después de volver a Canfrán como una continuación de esta? Sí, eso he puesto, ¿no? Que el corazón de esta novela late
en el centro del Pirineo y se puede aplicar a la anterior, como tú dices perfectamente, y no es la segunda parte, ¿no? Porque son dos historias autoconclusivas, como se dice ahora en el ámbito del guión y de la narratología, ¿no? Es decir, empiezan y acaban en sí mismas. Para leer El cielo sobre Canfrán no hace falta haber leído Volver a Canfrán, pero claro, si lo leen, para mí mejor, ¿no? Y claro, lo que pasó fue que en 2015, pues cuando Volver a Canfrán se convirtió pues en un fenómeno literario, y esto lo digo sin ningún atisbo de inmodestia porque es algo objetivo, ¿no? O sea, incluso aritmético porque llevamos 15 ediciones hasta la fecha, pues entonces yo hubiera tenido relativamente fácil escribir una segunda parte. Pero claro, yo como espectadora que soy de series, pues he visto algunas que la primera temporada era buenísima, con un planteamiento muy original, algo que al menos yo nunca había visto. Y la segunda temporada pues eran como muchos flashbacks, ¿no? Reflexión, pero no había argumento nuevo, no había acción. Y yo no quería caer en eso, y por eso decidí pues escribir una historia completamente nueva, que es la del paracaidista alemán y la chica del pueblo de Canfrán, que trabaja para la Resistencia, y así, ¿no? Tenemos de fondo una historia de amor, pero vemos que realmente has usado esta novela también un poco como denuncia social de la corrupción, los niños en las guerras o la pobreza. Sí, porque yo creo que todos queremos ser felices, que nuestros seres queridos estén bien, y esa es la aspiración más humana, ¿no? Como tú decías, claro, a ver, es la primera vez de las 4 novelas que he publicado con Planeta que la historia de amor ocupa un lugar central, y de hecho es lo que estructura toda la novela. Hasta ahora, aunque había alguna subtrama, por ejemplo, en el caso de Volver a Canfrán, el romance entre Hannah y Durandarte se hizo bastante famoso porque me parece que levantó pasiones, ¿no? En las lectoras sobre todo. Pero claro, en este caso está como al 50%, ¿no? El tema social y el tema pues romántico. Y claro, y me interesaba esa historia porque a mí me marcó mucho la lectura de Suite francesa de Irene Nemirovsky. Y bueno, que hay una adaptación al cine que está muy bien también. Y esa situación, ¿no? de las mujeres que durante la ocupación alemana pues tienen tratos, no sabemos hasta qué punto, algunas porque tenían un bar, iban los soldados alemanes, a otras se les acusó de colaboracionismo horizontal, ¿no? Con lo que podemos suponer que significaba, y en cambio en la historia de Suite francesa pues se enamora de un oficial alemán, y en el caso de Volver a Canfrán, después de darle vueltas, ¿no? a lo que pasaba en esa primera novela, de que había un destacamento militar allí dentro de la estación y que la convivencia con las chicas del pueblo pues inevitablemente era muy estrecha, como pasa en Jaca y como pasa en muchos sitios que hay cuarteles, como Madrid también, ¿no? Por ejemplo. Entonces me interesaba ver cómo era, ¿no? Ese día a día en el que los soldados iban a los bares, bailaban con las chicas los sábados por la noche, y que inevitablemente había una atracción porque Valentina dice que entre los miles de soldados que había en la frontera francesa con España, los soldados alemanes, su amor había individualizado a uno, que era Franz, ¿no? Entonces, claro, a él es al que conocemos, un soldado pacifista, ¿no? Aunque parezca una contradicción, pero yo creo que hay muchos así, ya ha habido, ¿no? Que se los llevan de repente, el día antes son universitarios o carpinteros o están trabajando en cualquier multinacional, y al día siguiente pues están pegando tiros, ¿no? Con lo absurdo que es eso. Y entonces, claro, él solo quiere que termine la guerra pues para volver a su vida anterior, porque estudiaba ingeniería, porque le gustaba arreglar máquinas y no soporta la destrucción, pero es todo lo contrario que el padre de Valentina, que tiene un negocio pues falto de escrúpulos, bueno, el negocio no, él, y se ha hecho de oro pues vendiendo la chatarra de la guerra civil para la Segunda Guerra Mundial, pero le da igual, o sea, venderla a los alemanes, a los ingleses, a los americanos, él se la vende a quien le paga, porque dice que el dinero no huele
y esa es su forma de estar en el mundo. Bueno, como la de tantos otros, ¿no? Haces también un cuadro del perfil de esas mujeres que tienen todas cosas en común, por ejemplo. ¿Ese rol al que tienen que ceñirse a él o por el contrario rebelarse a este rol? Es que eso me interesaba mucho, ¿no? Ver un retrato de las mujeres a lo largo de distintas generaciones en la posguerra, ¿no? Y los años de dictadura, que es el contexto, porque claro, el sueño de Valentina Báguena es ser maestra. Ahora eso alguien puede decir, pues vaya sueño, pues va a la escuela de magisterio y se matricula, pero es que no era tan sencillo, ¿no? Como tú estabas diciendo, porque vivían para los demás. Entonces, pues eso de el deseo frustrado de su madre, de Leonor, que no ha podido ser maestra por las circunstancias, y como tantas otras mujeres que conocemos, ¿no? De 70, 80, 90 años, con unas cabezas privilegiadísimas, muy inteligentes, pero que no pudieron estudiar porque no tuvieron los medios. Y a veces yo con alguna de estas mujeres pienso, si fuera ministra de Economía, ¿no? O sea, porque las ves muy capaces. Entonces, para mí el oficio de maestra y de maestro, lo hablo en femenino porque, claro, Maider, Valentina y Leonor y la madre de Maider son personajes femeninos, pero que considero que es el oficio más necesario para nuestra sociedad, ¿no? Y que habría que invertir más en futuro. En la novela Fausta dice, ¿para qué crees que trabaja la sección de regiones devastadas? Solo para reconstruir. Lo que se edifica es la nación y nosotros somos sus puntales. Sin propaganda no hay cambio de mentalidad. Vemos que en la novela también le das un sitio, referencial a la propaganda tan acuciada que se hace en la época para engrandecer el régimen. El tema de la propaganda, ¿no? Porque ahora si pensamos en el auge de la comunicación, del branding, de todas estas cuestiones, pues claro, es que el régimen tenía que venderse y tenía que venderse sobre todo frente a la mitad del país que había sufrido las consecuencias de la guerra de una forma bastante peor porque eran los del el bando de los que habían perdido. Y claro, y me interesaba también, y por eso el personaje de Fausta, que contra todo pronóstico le cogí cariño, porque me interesaba que no fuera una historia maniquea, ¿no? Que no hubiera los buenos y los malos. Porque la población alemana sufrió muchísimo bajo los bombardeos y bueno, cuando terminó la guerra, todos los soldados que se habían quedado en el resto de países de Europa tuvieron pues una situación terrorífica, pero claro, siempre pensamos Alemania, el Holocausto, que es innegable, de hecho es delito negarlo. Yo en las dos novelas pues trato mucho la cuestión de la salvación de los judíos por Canfrán, ¿no? Pero claro, respecto a estos personajes, me sirvió para retratar las fuerzas vivas, ¿no? Es decir, cómo eran las autoridades locales, regionales, incluso nacionales. Y Fausta Arellano, que está muy convencida de lo que acabas de leer y como dice alguno de los corruptos, es más papista que el Papa era Franco en este caso, pero esta mujer tiene unas hondas convicciones morales. O sea, ella es pues un producto de la época, ¿no? La sección femenina de Falange, todas estas cuestiones, pero es insobornable. Y no como Iago Setién, como el procurador en Cortes, como el abogado del Estado y como el gobernador civil, que ellos sí que están aprovechándose de las consecuencias del incendio. Y eso también me interesaba, es decir, creo que siempre se puede elegir, ¿no? En los peores momentos o en cualquier situación, siempre podemos pues ser capaces de oponernos, ¿no? A determinadas cuestiones. Hay una máxima en la novela que recorre todos los tiempos y rincones de ella, y es que sus personajes quieren perdurar, lo dicen en varias ocasiones y esto nos llama la atención. Esa es mira, hay una frase que me gusta muchísimo, no es mía, claro, por eso me gusta muchísimo, es de la escritora afroamericana y activista Maya Angelou, que ella dice,
los demás no nos recordarán por lo que les dijimos ni por lo que hicimos, sino por cómo les hicimos sentir. Y entonces eso nos pasa, ¿no? Porque la memoria es muy selectiva y con el paso del tiempo tenemos a las personas asociadas a sensaciones. Entonces, a veces pensamos en alguien y nos da un buen rollo tremendo, ¿no? Y decimos, ay, qué bien nos lo pasábamos y cuando fuimos aquí, cuando fuimos allá. Y al final yo creo que lo que transmitimos a los demás es una sensación, ¿no? Y cuando hay tanto dolor y tantas situaciones infaustas, ¿no? Por hablar con el nombre del personaje, pues yo creo que todo lo que podamos aportar en el sentido contrario, pues está bien, ¿no? Si yo aporto entretenimiento, evasión y consigo que el lector y la lectora, claro, pues conmueva, ¿no? Con las historias de mis personajes, pues yo me doy por satisfecha. Bueno, Rosario, muchas gracias y enhorabuena porque ya vas por la 4ª edición. Muchas gracias. Sí, bueno, imagínate, cuando me lo comunicó mi editor, tuve que leer varias veces el mensaje porque no podía creerlo y mira, ya aprovecho para agradecerles a los lectores, pues que nada más llegar a las librerías cogieran los libros de las mesas y de las estanterías y los abrazaran, ¿no? Para mí eso es muy emocionante, saber que están ahí al otro lado y una responsabilidad tremenda también, ¿no? Porque quiero que les llegue. Y hasta cuando quieras ya sabes dónde me tienes. Hola, soy Rosario Raro, acabo de publicar Desaparecida en Siboney, una historia que sucede en Santiago de Cuba en 1875 y que tiene pues mucho misterio, intriga, romance, recoge hechos históricos y además es muy fiel a la época. Y bueno, he disfrutado mucho escribiéndola y ahora ya es vuestra, así que en vuestras manos la dejo y espero que os guste mucho. Rosario también es una mujer solidaria, y en este caso apoya a Habite. La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España es una organización activista que defiende los derechos de las víctimas españolas del fármaco talidomida, desarrollado a principios de la década de 1950 por la farmacéutica alemana Grünenthal. Estimados amigos de Habite, sabéis que siempre estaré con vosotros en vuestra lucha, que ya dura 60 años. Admiro vuestro tesón y todos los que os apoyamos, que somos muchísimos, queremos que se haga justicia por fin y que obtengáis lo que necesitáis para continuar con vuestras vidas con la mayor dignidad posible. No hay excusas, ni en este momento ni en otros anteriores se os ha respondido, así que espero que ya no haya más dilación y que dentro de poco seáis asistidos como merecéis. Un fuerte abrazo a todos y mucha suerte. Escuchemos un pequeño fragmento de El cielo sobre Canfranc, la última novela de Rosario Raro. Lunes 24 de abril de 1944. Forges d'Abel, Valle de Asp, Francia. Aquel día de primavera del 5º año de la guerra, el paracaidista alemán de la división Brandenburgo, Franz Geist, sobrevolaba los Pirineos en un Fieseler FI 156 Storch. El paracaídas con forma de umbrella de medusa no era fácil de dirigir, pero contaba con una indiscutible ventaja sobre otros modelos. Permitía tener las manos libres y descender sujetando el arma. Era la primera vez que Franz saltaba solo. Sus prácticas de instrucción en los Alpes debían haberle otorgado destreza y valentía, pero de aquel tiempo solo recordaba las risas nerviosas de sus compañeros antes de bañarse en aire. Al uniforme de salto lo llamaban bolsa de huesos. De esta forma tan gráfica se referían los paracaidistas al peligro que corrían. Los entrenamientos de marcha rápida los acompañaban siempre con la misma canción. Decía: viene el vehículo Sanka y recoge tus restos. Que el nombre del avión, Storch, significara cigüeña, parecía una broma, pues depositaba a sus ocupantes como si fueran recién nacidos, pero en el que podía ser su último destino.
Franz debía aterrizar muy cerca de la estación de tren de Forge-d'Abel, después de lanzar desde el avión unos fardos con provisiones y armas para el destacamento de Canfranc. Cuando volaban a tan solo unos 100 metros del suelo, el piloto le gritó el consabido Glück ab para desearle suerte. El ritual comenzaba. Alzó los brazos ante la puerta del avión y flexionó las rodillas. Parecía un soldado que se rendía. Que sea lo que Dios quiera, pensó. Y como en todas las veces anteriores, se refugió en lo que le daba más fuerza. El rostro de una mujer joven, a la que había creado durante sus ensoñaciones para que le sirviera de talismán. En sus ratos libres la dibujaba, como si con ello persiguiera invocarla. Una patrulla acababa de llegar al mismo punto sobre el que Franz caería. En aquellos momentos de la guerra era mucho más difícil enviar suministros a la estación del Pirineo. En esa zona, su ejército era vigilado muy de cerca por las llamadas Fuerzas Francesas de Interior, que incluían varias organizaciones clandestinas de la resistencia. La Organisation de Résistance de l'Armée, la Armée Secrète o los Francs-Tireurs et Partisans, que desde principios de ese año se habían unido y militarizado para luchar contra el régimen de Vichy y las fuerzas de ocupación alemanas. La misión de Franz consistía en llevar hasta allí aquellos bultos y, con la ayuda de los soldados del vehículo, transportarlos hasta el puesto de la estación de Canfranc, donde los esperaba el capitán Wagner. No había más logística que esa para salvar el último tramo. Canfranc tenía para los combatientes alemanes unas resonancias muy gratas. El control de la frontera en ese enclave lo había convertido en un remanso de relativa paz, en medio de la carnicería que no cesaba en Europa. Para Franz, además, sería el lugar de reencuentro con su amigo de infancia y juventud, Helmut Kieler, que estaba allí en un descanso del frente. Volverían a estar juntos como en la vieja fotografía del colegio de Hanau, su ciudad natal, que era también la de los famosos hermanos Grimm. En la otra imagen que conservaba de ambos, aparecían sentados en una escalera con una chica que había estado muy enamorada de Helmut. Aparte de los soldados, permanecían en Canfranc algunos agentes aduaneros. Muchos habían realizado antes su trabajo en Irún. También se encontraban desplegados en el mismo puesto los brigadistas del Regimiento 98 de Infantería de Montaña de Baviera. A Franz solo lo separaba de todos ellos un salto y, cuando cayera la noche, el trayecto posterior a través del túnel ferroviario de Somport. Él no podía marcharse en el vehículo de patrulla con sus compañeros, porque su uniforme apuntaba de una forma demasiado directa al cielo y a la naturaleza de la carga que transportaban. Pero primero el paracaídas debía abrirse antes de alcanzar los 30 metros de altura, y su postura tenía que ser la correcta para que la ráfaga de aire de las hélices no lo arrastrara debajo de la aeronave. Debía impedir también que las cuerdas se le enredaran en las piernas. Para evitarlo, aprisionaba la del cabestrante con los dientes. 100 metros. 10 segundos. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Habéis pasado estos días de descanso, de actividades frenéticas, cada uno con lo que haya elegido? Yo vuelvo a recomendaros un libro cada día con energías renovadas. Para introduciros el libro del que os quiero hablar hoy, voy a leer un pequeño extracto. Se dijo que iría hasta allí y haría valer su autoridad. Era tan fácil como aparecer una mañana y decirles a todas esas monjas que se le pusieran por delante que iba a visitar a una sobrina, hija, para su desgracia, de un hermano rojo sin remisión que había marchado a Rusia dejando atrás a toda su familia. De esa forma, podría elegir a la que quisiera, llevarla a un merendero y después a la habitación reservada en el Hotel del Prado de la Venta. Allí daría rienda suelta a su perversa imaginación y a su rabia por lo sucedido con Maider. Cuanto más desdichadas, más agradecidas, se decía. Pensaba en las ganas que aquellas niñas tendrían de escapar de ese caserón de piedra fría, aunque fuera durante unas horas. Podría llevarse a 2, incluso a 3, pero prefería empezar por una y decirle que en la siguiente visita invitara a una amiguita. Anticipaba el sabor del pan rancio y de la leche en polvo en aquella boca que él besaría durante la que ya llamaba su visita navideña. La pederastia en los orfanatos y los preventorios en la época franquista es uno de los temas que se denuncian en el libro del que quiero hablaros hoy. Una historia que se vehicula a través de una gran historia de amor.
Os estoy hablando del cielo sobre Canfranc, de Rosario Raro. Esa historia de amor entre una joven de la resistencia que sirve de enlace para luchar contra la invasión nazi del sur, contra la ocupación del sur de Francia, y un joven nazi paracaidista que se encuentran en un momento dado y no pueden evitar enamorarse, con todo lo que ello conlleva. Una historia intensa donde, como bien digo, el amor es lo que vehicula toda la trama de la novela y nos va presentando todo un universo de personajes que confluyen en la enigmática, misteriosa y maravillosa estación de Canfranc, que es un personaje más de El cielo sobre Canfranc, este libro que os recomiendo hoy. Como os digo, tenemos ciertas temáticas de denuncia social con la que he introducido esta recomendación, también la corrupción del franquismo a través de la ilustración del incendio de Canfranc, que supuso una de las mayores estafas del régimen, y muchas otras. Todos esos personajes y todo ese universo que Rosario Raro crea de manera magistral nos muestran todas las caras de la sociedad y todo el impacto en la sociedad de la guerra, tanto para los que se enriquecieron con ella como para los que la sufrieron, que somos siempre los mismos. El pueblo sufre las consecuencias de las guerras que se crean en los despachos. El cielo sobre Canfranc, una gran lectura para este martes. Estás escuchando Radio Sapiens. Hola, soy María, esto es Zumo de Libros y yo os vengo a comentar El cielo sobre Canfranc. Bueno, no os puedo comentar esta novela sin hablaros antes de Volver a Canfranc. Yo leí hace unos años Volver a Canfranc y fue una novela que me gustó bastante. No es un gran libro, la leí muy bien, me entretuvo mucho, pero cuando la leí sentí como que le faltaba, no sé, como que le faltaba gancho. No terminé nunca de conectarme muy bien con la historia, pero aún así me gustó. De hecho, me dio la suficiente curiosidad como para leer este libro al ver que la escritora volvía a escribir sobre Canfranc, pues decidí darle una oportunidad a este libro. No es primera y segunda parte, os digo, podéis, aunque os recomiendo leer Volver a Canfranc, no hace falta que lo leáis si os apetece leer este libro. Sí es cierto que algunos protagonistas continúan en la historia, no me recuerdo muy bien de ellos porque ya leí la otra novela hace bastantes años, pero bueno, continúan, pero vaya, que no es una segunda parte, ni vais a dejar de entender esta novela por no haber leído la otra. A ver, ¿qué os digo yo en concreto de este libro? ¿Me gustó? Sí. No es un gran libro, no es una gran novela. Me entretuvo, lo leí muy bien, pero al igual que la otra vez, siento que le faltó algo. En esta igual le faltó un poco más incluso que a la otra. En esta yo he sentido que, aunque me ha enganchado más que la otra, he sentido como que la historia no era, no sé cómo describiros, no era, no sé, como que el hilo conductor era así continuado y que no se te cortaba la historia, no sé, yo he sentido, es que en inglés hay una palabra que se dice smooth, ¿verdad? Yo he sentido como que la historia no ha sido así de suave, que ha ido poco a poco, no. He sentido como que hay como puntos donde te describe mucho y te gusta mucho y luego hay puntos donde como que dices, ¿y por qué nos cuenta esto si no le va a aportar prácticamente nada a la historia? Entonces eso ha hecho que, aunque me ha gustado, no me ha llenado 100%. Ya la prosa me sigue gustando de esta escritora, me gusta su prosa, me gusta su forma de escribir, no es mala, pero no te termina de enganchar como lector. Luego el desarrollo de la historia no está mal, pero en este caso no ha perfilado muy bien los personajes. Sí los llegas a conocer a través de leer el libro, pero siento que a los personajes no los conoces 100%. No te sientes como que son parte de ti, ni que los conoces al 100%, ni que sabes perfectamente lo que van a hacer.
no sé, no he sentido que ha perfilado bien los personajes, aunque la historia esté bien y al final el libro sí me llenó de alguna manera. Sí siento que no ha estado todo perfecto. No sé cómo deciros, esa sensación de que os gusta un libro pero que le cambiaríais cosas para que mejorara. Pues es algo así, más o menos lo que he sentido con el libro. Ya os digo, la prosa está bien, no está mal, se lee muy bien, no está mal estructurado, la historia sigue una evolución correcta, pero de vez en cuando te mete, pues eso, personajes o situaciones que no entiendes muy bien por qué las mete. Quizá en este libro nos ha exagerado un poco demasiado en algunas cosas, no sé, yo he sentido como que había demasiadas, no sé, casualidades, exageraciones, no sé, igual yo es que soy un poco demasiado crítica con estos libros y a lo mejor pues debería de leerlos con, no sé, con un estándar un poquito más abajo. Ya os digo, en general sí me ha gustado, no ha estado mal. ¿Yo os lo recomendaría? Sí, es un libro para leer, entretenido, que no aporta tampoco demasiado. Yo diría que es una novela así romántica, aunque tampoco se centra tanto en el romanticismo, pero bueno, es una novela romántica con un trasfondo histórico que, bueno, que no viene mal, o sea, el trasfondo histórico es pues igual que el anterior libro, es sobre la estación de Canfranc, que me imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis, que por ahí se escapó mucha gente del régimen nazi, muchos judíos salieron de Europa por ahí y se iban a América por el puerto de Lisboa. Entonces, en esta novela el trasfondo histórico es de lo mismo, siguen salvando gente de los nazis, que eso está bien, pero no os creáis que se extiende mucho en ese tema. No sé, ¿os la recomiendo? Sí, os la recomiendo. La podéis leer, es un libro entretenido, sin más. No os esperéis una gran novela, ni os esperéis una gran prosa, ni nada así, pero es un libro entretenido, que se lee muy bien, que aunque no enganche, pues está bastante decente. Y nada, yo lo he disfrutado, a mí me ha gustado, no me he arrepentido de leerlo. ¿Leeré más de esta escritora? No sé. No lo sé porque en los dos libros me ha fallado más o menos con las mismas cosas. Puede ser que ella vaya aprendiendo y que vaya perfilando un poquito más sus historias, sus personajes y todo, pero yo no lo sé. Pero bueno, vosotros si os apetece, pues os podéis animar, leerlo y me podéis contar qué os ha parecido. Rosario Raro ahora vive de la literatura, pero no exclusivamente de la escritura porque también es profesora de lengua española y escritura creativa en la Universitat Jaume I de Castellón, una profesión que forma parte de la misma constelación libresca y con la que consigue seguir aprendiendo. Además de narrativa, poesía y relato, también ha escrito bastante ensayo. La culminación de este último género fue su tesis doctoral sobre la forma de la escritura en Internet, se titula Los textos expandidos, y un par de líneas más. Con ella obtuvo el grado de doctora en Filología Hispánica. Durante el verano de 2021 se ha estrenado, en colaboración con Renfe, la actividad Volver a Canfranc, un viaje de novela, que consiste en una teatralización de su libro durante el trayecto en tren entre Jaca y Canfranc, una visita literaria por los escenarios de la novela y un recorrido por la estación internacional, todo organizado por Isabel Luzón de Shiva Viajes y el guía y actor Manuel Bueno. Esta iniciativa ha ganado el premio a la mejor experiencia turística de Aragón 2021. Su obra literaria ha sido traducida al catalán, al japonés y al francés y reconocida con numerosos premios internacionales. Como conferenciante interviene con frecuencia en jornadas, congresos, simposiums. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.